Recuerden que ya van 3 domingos que estamos hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? El sembrador, el cual sale a sembrar porque quiere fruto, ¿verdad? El sembrador siempre siembra con la idea de dar fruto. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana, ¿no? Que nos aclare las cosas y que también Él imparta algo de su vida en nosotros a través de la palabra. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por la presencia de mis hermanos en este lugar. Gracias por la comunión unos con otros, el alimento que es, Señor, recibir un saludo, recibir un abrazo. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí y porque tenemos tu palabra para compartir, Señor. Permítenos en esta mañana abrir nuestros corazones para escuchar de ti, hablar de ti, entender de ti y recibir no solamente el concepto, recibir también, Señor, la vida que trae tu palabra, porque es viva. Si es tuya, es viva y es eficaz, Señor, y hace trabajo en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas, que tú seas, Señor, quien traiga a través de mi persona esta palabra al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a ver, hermanos, ahora en esta mañana algo que a veces no ha quedado muy claro, y lo que tenemos que entender, que el Señor, vamos a mirar durante este tiempo que vamos a compartir, que Dios quiere hablarnos del fruto y que Dios espera fruto de nosotros. Y que ahora en este nuevo pacto, en esta nueva temporada en la cual todos nosotros hemos entrado, ¿verdad? Desde que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, todos entramos en esta nueva temporada de Dios, donde Él ha puesto también su simiente en nosotros. El árbol bueno del cual hablamos es Él. Entonces, el fruto, hermanos, es algo natural. Y vamos a mirar que Dios busca fruto. Y si no haya fruto, Él como a la higuera, ¿no? La maldice y se seca. Él busca fruto porque eso es lo que Él quiere con nosotros. Él ha plantado su simiente en nosotros porque quiere verdaderamente fruto. ¿Amén? Entonces, lo que hay en el universo podemos calificarlo en 2 categorías, ¿no? Lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Lo que tiene vida, hermanos, da fruto, tiene fruto en forma natural, ¿no? La vida se reproduce. El fruto mismo, después de alimentarnos, luego de que comemos un fruto, también hay una semilla que plantada origina otra planta que da más fruto, ¿no? Ese es el diseño natural de lo que nosotros, de toda esta tierra en la que vivimos nosotros. Entonces, cada fruto también, otra cosa que tiene de particular el fruto de Dios es que cada fruto da según su género, ¿no? Hemos visto la parábola del sembrador, donde el género es conforme a la palabra del predicador, la palabra de Dios. Más adelante hay otra parábola que es la parábola de la cizaña, ¿verdad? Donde primero el sembrador siembra trigo y luego viene el malo y siembra la cizaña, ¿verdad? Y cada uno de estas dos plantas da fruto, ¿no? Y la cizaña, o sea, el trigo es un fruto bueno, es un fruto que alimenta, ¿no? Pero la cizaña no. Estuve buscando en el diccionario que
¿qué es lo que da la cizaña? Dice, planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas, cuyos granos contienen un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que cada fruto viene según su género. En el mismo Génesis, cuando el Señor creó el fruto, cuando Dios hizo la creación, ¿no? Y le habló a la tierra, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, ¿verdad? Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, ¿no? La semilla tiene que venir sobre la tierra y da fruto. Y dice, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, como estamos bajo el contexto de la parábola del sembrador, la cual no estoy leyendo porque ya la conocemos, ¿verdad? Es el sembrador que siembra en 4 tipos de campo distintos, ¿no? La semilla cae en el camino, en lugar de pedregales, el lugar donde había espinos y en tierra buena. Entonces, el fruto que da cualquier planta es según su propio género. ¿Amén? Hay árboles buenos, como dice en Mateo 7, en el mismo sermón del monte. Esto tiene que ver con lo que vamos a entender del fruto que espera Dios. Dice el 7:15, y quiero que veamos esto que antes yo no había visto, esta progresión que hay aquí de Mateo 7:15. Este también es un pasaje que lo hemos conocido mucho. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, ¿no? Se ve que los falsos maestros, los falsos profetas, eran bastante parecidos, así como en la próxima parábola habla del trigo y la cizaña, que cuando son sembrados y nace en la planta, son muy parecidos. Los falsos profetas también son muy parecidos. Pero ¿cuál es el punto donde nosotros podemos conocer si una persona es un falso profeta o es un verdadero profeta? Porque los falsos profetas hacen lo mismo que los verdaderos profetas, ¿no? Tienen una apariencia bastante igual. Es por eso que dice, tenemos que reconocerlos por sus frutos. Ellos, como dice en el primer versículo, se visten de ovejas, siendo lobos rapaces, ¿verdad? Un lobo rapaz puede vestirse de oveja, puede parecer oveja, pero, y aquí dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por más que él quiera, al final de cuentas se va a ver que el fruto de él no es un fruto bueno, ¿verdad? Dice, así que todo buen árbol, dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El fruto es algo natural y es conforme al género del árbol. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y dice, entonces todo árbol que no da buen fruto, dice el Señor, que es cortado y echado en el fuego, ¿no? Hablando de los falsos profetas, ¿verdad? Que están dando mal fruto, ¿no? Y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la naturaleza de lo que nosotros sembramos, la naturaleza es conocida por el fruto, ¿no? A veces no somos capaces de identificar, ¿no? Por medio de las hojas, por medio del tallo, pero son los frutos los que identifican verdaderamente. Y miren, es muy interesante algo que yo descubrí, y el siguiente versículo de aquí
nos habla lo siguiente. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos da una información más. Los falsos maestros, los falsos profetas de los que habla aquí, no están obedeciendo a Dios, ¿verdad? Dice que no solamente el que dice Señor, Señor, ellos dicen Señor porque, como hemos dicho, son lobos, pero tienen apariencia de ovejas. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, no son los dones, no son los milagros, no son la profecía lo que son los frutos. Esos son los dones y eso es el trabajo. Y estos falsos profetas también saben hacer eso, también hacen eso, porque dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice el Señor? No os conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron los frutos. Recuerden que por el fruto se conoce el árbol. ¿Sí o no? Entonces, él no vio fruto. ¿No? Aquí dice así que por sus frutos los conoceréis. Pero después Jesús está diciendo, nunca os conocí. Entonces, él se da cuenta de que eran falsos los profetas porque no había fruto de Dios. Esto nos tiene que llevar a nosotros, no solamente mirando si somos profetas o no, pero si somos personas que estamos en el reino del Señor. Es el fruto que Él espera, el que define el árbol. Amén. Y aunque se hagan cosas buenas, como hacían los falsos profetas, ¿verdad? Que dice, aquí está, profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, pero Él dice, yo no les he conocido, no tienen el buen fruto. Amén. El fruto que Dios espera no es el mismo que la gente ve. Así como el falso profeta, la gente, ¿qué veía en el falso profeta? Según esta parábola, veía una oveja, ¿verdad? Porque era lobo, pero estaba vestido de oveja. ¿No? Entonces, no son los dones, no es el ejercicio de los dones el fruto, sino es la obra que hace y es la intención de la obra. Ahora, ¿es malo hacer milagros? ¿Es malo echar fuera demonios? ¿Verdad que no? ¿No? Sabemos que Jesucristo mismo lo hizo y los apóstoles lo hicieron, ¿no? Y los profetas buenos también lo hacen. Eso no es lo que define el fruto, la labor, la actividad, sino qué es el origen, qué tipo de árbol hay detrás de eso. Ese es el punto más importante. ¿Qué árbol? Porque según el fruto se conoce el árbol. En el capítulo 15 de Juan, otro pasaje muy conocido, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, se ve que la forma en que el labrador limpia el árbol para que dé más fruto es por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Es la palabra la que hace la limpieza, ¿no? Es la palabra, la acción del labrador, que es el Padre, la que los limpió a los apóstoles. Él les dice, ustedes están limpios porque
por la palabra que yo les he hablado. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí nos está diciendo que el fruto que Dios espera es un fruto que viene ¿de quién? De Él mismo, ¿verdad? Del tronco del árbol. ¿Quién era el tronco? ¿Quién era la vid? Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y la savia viene de la vid verdadera hasta la rama. Por eso es necesario que la rama, porque el pámpano quiere decir la rama, ¿verdad? La rama donde hay fruto. Quiere decir que la rama debe permanecer unida a la vid para llevar fruto. Esto es lógico. ¿Cuándo han visto ustedes que dé fruto después de arrancar una rama? No hay fruto, ¿verdad? El fruto se seca la rama, eso es lo que dice aquí. Y aquí dice que el fruto que Dios espera de nosotros, el fruto que quiere que llevemos nosotros para Dios, es un fruto que proviene de Él mismo en nosotros. ¿Me entiende, hermano? Su presencia, su estar en nosotros, su permanencia en nosotros, nos hace dar un fruto, pero el fruto, la clave es de dónde viene ese fruto. Recuerden que los profetas eran árboles falsos y ellos daban fruto, pero no era el árbol bueno. Amén. El árbol bueno, dice, no puede dar malos frutos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol define el fruto. Esto es algo que tenemos que entender claramente, porque muchas veces nosotros hacemos buenas obras, pero para Dios no son buenas obras, porque no nacen de Dios mismo en nosotros. ¿Está conmigo? Las buenas obras vienen de la savia, ¿verdad?, que corre por el árbol y llega a la rama y da fruto. Pero esa savia viene de la vid, no viene de la rama misma no puede dar fruto sola. Dice más adelante, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El fruto verdadero, el fruto que Dios espera, es un fruto que viene de Dios a través de nosotros. ¿Entienden? Es muy bueno esto. Miren, hay veces que yo le decía, Señor, yo soy pastor, pero yo no siento amor, no tengo amor por esta persona. Y el Señor me decía, claro, tú eres rama. Solo cuando estés unido a mí tendrás amor. Solo el Cristo en nosotros, que es amor, nos puede hacer a nosotros dar fruto de amor. Y esto es bueno, digo, porque hasta el más malo en Cristo puede dar fruto bueno. ¿Te das cuenta? El que naturalmente es muy malo, si Cristo llena su vida y lo transforma, puede dar buen fruto. Creo que el mayor problema es los que somos más o menos buenitos. Porque los que somos más o menos buenitos podemos confundir una obra buena con una obra fruto. Podremos decir. Y para Dios, lo único importante, lo único que vale son las obras que son fruto. Y son fruto de su presencia, de su naturaleza en nosotros. Porque separados de Él, por más bueno que sea el hombre, dice, nada podéis hacer. Para Dios, a los ojos de Dios, a los ojos humanos,
nos confundimos, así como con los falsos profetas. Es difícil, son bien mimetizados, ¿verdad? Son lobos, pero tan bien vestidos de oveja. Igual son los frutos, igual son las obras que hacemos nosotros. A veces parece que vienen con una intención como de amor, pero no había sido de amor. Porque el amor solo viene cuando viene a través de Dios, porque solo Dios es amor. Amén. Dice, ¿cuál es el secreto? Que debemos permanecer en Él. Permanecer en Él es que nuestras obras, nuestros frutos provienen de su espíritu, ¿verdad? Su espíritu que está en nosotros. No provienen de lo que éramos antes. Por ejemplo, si se fuera el Espíritu Santo de nuestras vidas ahora, podríamos hacer buenas obras, digamos, ¿no? Porque tenemos la capacidad. Pero como no es una obra del Espíritu, esa obra no es fruto. Es simplemente una obra. Porque el árbol que es el ser humano, como hemos dicho, los seres humanos tienen una naturaleza caída. El fruto de esa naturaleza caída es siempre caída. Por más que nosotros lo veamos bueno, siempre tiene un algo que lo hace, podemos decir, lo hace malo. Siempre hay un motivo egoísta, que puede ser buena la acción, pero si es el motivo egoísta el que motiva esa buena acción, entonces no hay buen fruto para Dios. Dios mira los corazones antes que las obras externas. Los seres humanos miramos la obra externa y hasta alabamos a muchas personas. Yo estoy seguro que algún día, cuando estemos allá y quizás podamos mirar la historia, vamos a mirar a muchos hombres famosos que se han escrito libros como si fueran las personas más excelentes, y vamos a mirar que para nada fueron excelentes. Y es posible que veamos a gente que la historia los ha dejado, ha dicho: estos son hombres malos, estas personas son inservibles, y esas personas realmente tenían las mejores intenciones. Esas personas quizás eran las mejores. Normalmente la historia la escribe, ¿no? Por ejemplo, de las guerras, la historia la escribe el ganador. ¿Qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Ellos hubieran sido los héroes, ¿o no? Los libros se hubieran escrito. Bueno, por eso nosotros no podemos juzgar. Por eso aquí en el capítulo 7 de Mateo mismo empieza el capítulo diciendo: no juzguéis. Así, no podemos juzgar. Hay gente que parece mala, pero por dentro es buena. Y hay gente que se hace al buenito todo el tiempo, está sonriente, feliz. Qué bueno ese hombre, ¿no? Pero simplemente está engañando. No sabemos. Aquí hay los lobos, por ejemplo, con vestidos de oveja. Pero en lo profundo, lo que hace que nosotros demos un buen fruto, un fruto sincero, un fruto que Dios recibe, es el permanecer en Él. Quiere decir que todos los impulsos, las decisiones, proceden de la parte nuestra que se llama el Espíritu, y no de la parte otra que es de nuestra humanidad, ¿verdad? Que la Biblia le llama la carne. Dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Los que dan fruto, los que permanecen en Él, porque permanecer en Él en realidad, hermanos, no es haber sido salvo y seguir en la iglesia. No, permanecer en Él es vivir dando los frutos de Él.
Es vivir tomando las decisiones en Él, bajo el consejo de Él, bajo el poder de Él. Eso es estar en Cristo. Porque hay una diferencia de Cristo estando en nosotros o nosotros estando en Cristo. Cristo está en nosotros, ¿sí o no? Está en todos. Pero no todos estamos en Cristo. No todos obramos en Cristo. Aunque Cristo está dentro de nosotros, muchos cristianos que sí lo tienen, que sí han nacido de nuevo, pero están haciendo las obras guiadas ¿por quién? Por su naturaleza vieja, por la carne. Ese es el árbol malo que da malos frutos. Entonces es necesario permanecer en el árbol bueno. El árbol bueno es el que nos tiene que dar el que da sustancia para nuestro hacer, para nuestro hablar. Dice, y por eso, hermanos, el que está en Cristo, todo lo que quiera, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque todo lo que quiere es lo que Dios quiere. Porque viven en Cristo. ¿Entienden, hermano? Amén. Sí, si yo estoy en Cristo, lo que quiero es lo que Cristo quiere. Eso es permanecer en Cristo. Entonces todo lo que voy a pedir es lo que Cristo quiere, entonces Cristo lo va a hacer. En 1 de Juan capítulo 5 dice que nosotros pedimos conforme a su voluntad. Él nos va a dar lo que pedimos. Y dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Para Dios, a Dios no le importan muchas cosas que a nosotros nos importan. Sí le importa, pero no es lo principal, digamos. No le importan nuestros planes, no le importa nuestro progreso personal, no le, digamos, económico, no le importa cuánta fama tenemos, cuánto estudio hemos hecho, ¿verdad? Podemos ser los doctores más laureados, pero podemos irnos al infierno así. O sea, para Dios, lo que le importa es cuánto de Cristo está en nosotros. Y el fruto que nosotros llevemos depende de la cantidad de Cristo que está en nosotros. Amén. O sea, depende de qué fuente nosotros sacamos nuestras decisiones. De qué fuente salen nuestras palabras. Porque si salen de Dios, son frutos buenos y hacen el bien. Y si no salen de Dios, dicen, no puede el árbol malo dar buen fruto. Un gran problema, y esto es lo que en esta mañana tenemos que clarificar en nuestra mente. Amados hermanos, no damos fruto bueno por nuestra cuenta. No hay fruto bueno que viene de la rama. Todo fruto bueno proviene de la savia del árbol. Por eso es necesario permanecer en Cristo. Parece que nosotros fuéramos como esa rama, ¿no? De repente hay un tiempo de avivamiento y somos como nos conectamos al árbol y empezamos a dar buen fruto. Pasan 2 o 3 días, otra vez nos desconectamos, ¿verdad? Y empezamos a dar el fruto malo. Amén. Nuestras obras no son buenas si no son obras que provienen de Dios. Lo vuelvo a repetir. El fruto bueno solo crece con la savia divina. No basta, hermanos, con hacer buenas obras. Las buenas obras deben estar generadas en el Cristo que habita en nosotros. Porque el uso de los dones espirituales no servía. Amén. Hemos visto. Él les dijo, no os conocí. O sea, los vi hacer milagros, los vi echar fuera demonios, profetizar.
pero no vi fruto en ustedes. Amén. Porque el fruto de una vida es en obediencia a Cristo. Por eso decía en esos versículos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene el domingo y se sienta en el culto, todos los domingos le dice Señor, sino el que vive una vida permaneciendo en Él, en obediencia a ese espíritu nuevo que ha tenido. Porque solo de ahí salen obras que satisfacen al Padre. Miren a los corintios, también, amados hermanos, pasaba esta situación. En 1 Corintios 13 dice esto: si yo abrazo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lenguas humanas y angélicas son los dones de lenguas, ¿verdad? Dones del Espíritu que están enumeradas en el capítulo 12, en el capítulo anterior. Y dice, y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y aún dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. ¿Y por qué amor? Porque Dios es amor. Porque si Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, lo que hacemos proviene de Él, que es amor. Entonces vale, entonces sirve. Al finalizar el capítulo 12 dice, procurad los dones espirituales, dice, y sobre todo que profeticéis, mas yo os muestro, dice, un camino más excelente. Y empieza el capítulo 13. Dios muestra, les dice a los corintios, hay un camino que es el camino excelente. Y es el único camino, amados hermanos, que tenemos que buscar. Porque no basta con decir Señor, Señor. No basta con alabar, no basta con Él, sino hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él viene cuando Él nos habla y cuando Él estando en nosotros, lo hace a través de nosotros. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por eso, las obras que hacemos nosotros sin amor no sirven. De nada me sirve, nada soy. Esas son las expresiones del capítulo 13. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice, y que el que permanece en Dios, permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Si permanecemos en Dios, así como en Juan 15, la rama permanece en el árbol, entonces Dios permanece en nosotros. Amén. Es una vida, mis amados hermanos, de permanencia la que Dios está esperando de nosotros. Nosotros hemos hablado, hemos traído mucha humanidad a la religión. Hemos traído mucho de nosotros mismos a la actividad religiosa de las personas. Pero tristemente hemos visto el resultado. Hemos visto cómo los evangélicos, cada vez, en muchos lugares, somos catalogados como hipócritas. Mucha gente habla de nosotros como hipócritas. Y no es que somos hipócritas, es que nos vamos de fuente en fuente, ¿no? De la carne al espíritu. Andamos en la carne, andamos en el espíritu. Pero la palabra en Juan capítulo 15 es permanecer. ¿Qué es permanecer? Es no salirse, es estar permanentemente. Es quedarse en Cristo. Es vivir en Cristo desde la mañana. Es levantarme viviendo en Cristo. Es hacer el desayuno viviendo en Cristo. Es almorzar y mis palabras deben ser viviendo en Cristo. Es en mi trabajo, es estar en Cristo, permanecer todo el tiempo, todo el día. Eso
hace feliz al Padre. Él no quiere otra cosa. Amén. Por eso nos salvó. Miren, dice en Efesios 2:8 un versículo tan conocido que siempre usamos. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Lo más maravilloso es que se puede hacer, porque ese Dios lo recibimos por fe, por gracia. No tengo que pagar para que Él viva en mí. Tengo que creer para que Él viva en mí. Y recibir la gracia se recibe. La gracia es una cosa. ¿Sabe de dónde viene la palabra gratis? Viene de gracia. La gracia viene así, por creer. Él pagó el precio. Y todavía dice que si nosotros creemos que tenemos que todavía pagar un poquito más, estamos insultando su obra en la cruz. Porque estamos diciendo que no fue suficiente. Pero su obra en la cruz fue suficiente. Y tenemos que conocerla y reconocerla. Amén. No necesita que le añadamos más. Por eso, por gracia somos salvos. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. No son nuestras obras las que han comprado nuestra salvación. No porque yo he sido bueno, entonces Dios me da la salvación, me ha dado su espíritu y ya tengo una nueva naturaleza. No. Es porque tengo fe. Él me da mi nueva naturaleza, no por obras, sino para obras. No por obras, para obras. No por obras de este tipo que no vienen de Dios, porque dice el versículo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta palabra creados que está escrita en el idioma griego, en el hebreo original, equivale a la palabra bara. Y es la palabra que Dios usa en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, es un crear de la nada. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ahí está, para buenas obras. Y luego, ¿qué más dice? ¿Son obras buenas que nos inventamos nosotros? ¿Son buenas obras que nosotros ideamos con nuestra gran inteligencia? No. Son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por eso el Señor dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Hasta eso ya lo tengo preparado. Pero la única manera de vivir haciendo aquellas obras que Él ha preparado es permaneciendo en Cristo. O sea, Cristo es la fuente de nuestro vivir, es la fuente de nuestro hablar, es la fuente de nuestras decisiones, es el que hace los planes para nuestras vidas. Por eso el que hace la voluntad de mi Padre es el que entra en el reino de los cielos. Amén. Aquí dice, somos hechura suya, creados sí, para buenas obras. Estas obras no son las mismas obras que estas otras. Estas otras son obras que yo quiero hacer para que Dios me salve, para que Dios venga a mi vida. Pero Dios dice, yo no vengo a tu vida por tus obras. Yo vengo a tu vida porque tú me has creído. Y tú has creído en la obra que yo he hecho por ti. Y cuando yo vengo a ti y tú permaneces en mí, entonces recién tú puedes hacer buenas obras. Porque las anteriores obras no son buenas. Sin Cristo no hay buenas obras. Sin Cristo no hay buenas obras. Y aún estando en Cristo, tenemos que vivir una vida permanentemente unida a Él. Y en obediencia a Él. Y no es una cuestión de un día sí, otro día no, que cuando haya avivamiento sí, que quizás, no sé, fui al encuentro y volví bien santo.
No, es una cosa de todos los días. Amén. Por eso nuestro avivamiento tiene que ser diario. Por eso diariamente debemos orar y esa oración nos debe llevar y poner en Cristo todo el día. O sea, y esa oración es la oración inicial porque todo el día seguimos orando, porque todo el día seguimos en comunión con Dios. Entonces nuestras obras serán buenas obras. ¿Me entiende, mi querido hermano, hermana? Sus buenas obras, sus 5 pesos que le dan al que le limpia estas son las buenas obras. A no ser que Dios, no sé, que lo hagas con amor, ¿verdad? A veces lo hacemos molesto, ¿no? Bien, ya, le pone los que tenemos auto, ¿no? Vienen y le quieren limpiar el vidrio de adelante y ya le mancha. No es dar a los pobres. ¿Sabe que toda buena obra es una dádiva? Por ejemplo, toda dádiva que uno hace tiene que provenir del Cristo que te habita. Amén. Pablo decía esto, miren, en Gálatas. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La verdad es que para que Cristo viva en nosotros, nuestro viejo hombre, como dice el libro de Romanos en el capítulo 6, debe estar crucificado, ¿verdad? El problema es que el viejo hombre esté vivo y Cristo está vivo. En muchos de nosotros ese es nuestro problema. La cruz debe ser aplicada a nuestras vidas. La cruz debe ser aplicada a nuestro viejo hombre. Ya no vivimos para nosotros. Él dice, yo estoy con Cristo crucificado juntamente. Estoy muerto. Mi viejo hombre está muerto junto con él. En esa misma cruz está clavado mi viejo hombre. Y ya no vivo yo. O sea, ya no vive ese mi viejo hombre. Ya no vive ese Juan Carlos. ¿Quién vive? Cristo en mí. Entonces, las obras que yo hago son buenas obras. Porque ¿quién lo hace? El Cristo, porque Él vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, lo que vivo en el cuerpo, lo que vivo en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para eso solo requerimos fe. Requerimos creer, y esa fe es la que nos mantiene unidos. Esa fe es la que nos mantiene junto a la vida. Amén. En Gálatas, en este mismo libro, en el capítulo 5, 24, los que han estado siguiendo el estudio bíblico han entendido esto. Dice, pero los que son de Cristo, miren lo que dice. ¿Qué han hecho los que son de Cristo? Han crucificado la carne. Cuando Pablo dice, estoy con Cristo juntamente crucificado, quiere decir que Él ha crucificado su carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? En el capítulo 5, 16, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y así, ¿verdad? Orgías, etc. Amén. Esa carne está crucificada. Por eso dice, si vivimos, el siguiente versículo dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabe quién ha traído vida a nuestros corazones? ¿Cuál es el mecanismo de que nosotros hemos nacido de nuevo? Es que el Espíritu ha hecho esa labor cuando hemos creído. Hemos creído y el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón y nos ha traído la vida de Dios. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, no solamente es necesario vivir, nacer del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo. Aquí dice que es necesario andar en el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Andemos también como fuente ese Espíritu por el cual hemos nacido de nuevo. Pero algunos solo han nacido, pero no han andado, como muchos Gálatas. ¿Me entiende, mi querido hermano? Esto es muy importante. Si no sabemos esto, nos podemos estar engañando. No, pues yo soy bueno, hago buenas obras,
doy a los pobres, no sé, una que otra buena obra, entonces estoy bien. No, Dios quiere toda una vida en permanencia de Él. Ese es el propósito de Dios. Toda una vida. Amén. Él solo puede ver esta clase de frutos como fruto. Y sabe, esta clase de frutos es lo único que nos identifica. Porque los falsos profetas les dicen, no te conozco, ¿verdad? ¿Cómo me conocen? Por mis frutos. Por esta clase de frutos. No obras buenas. Obras fruto. Hermanos, esto es fundamental. Fruto es algo que una planta da naturalmente. Fruto es el resultado de la palabra sembrada, ¿verdad? Del sembrador, que por la vida de Dios da fruto. Amén. Después, como les digo, hay fruto de cizaña. ¿Saben, hermanos? Los religiosos de Israel fueron desechados porque no dieron los frutos del reino. Los fariseos parecían buenos hombres. La gente los tenía por hombres buenos. Pero Jesús los criticó muchísimo. Hermanos, Dios busca fruto. Por eso nos ha salvado. No es simplemente para que, bueno, ya no me voy a ir al infierno, puedo descansar. Es para que dé fruto de Dios. Fruto permanente de Dios. Miren, Jesús en su andar, aquí en Mateo 21, dice, vamos a ver este pasaje. Por la mañana, dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó la higuera. Dios viene a buscar, no hojas. ¿Qué son hojas? Son toda la liturgia religiosa, los cantos, las alabanzas, todo lo demás que no es fruto. ¿Y está bien que es necesario que un árbol tenga hojas? Sí. ¿Pero qué busca Dios? No busca hojas, busca fruto. Lucas tiene otra historia parecida, pero en esta otra historia el que busca fruto es el dueño de la vid. Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Él plantó una higuera y no lo halló, dice. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo, para que inutiliza también la tierra. ¿Qué pasa cuando no hay fruto? En Juan 15 igual dice, ¿verdad? Si el pámpano no está unido a la raíz, se seca y luego es quemado. Él entonces, el viñador, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. El viñador es el Espíritu Santo que está hoy en día hablando de nosotros. Si nosotros no somos aquellos que no estamos dando fruto, Él está ahorita haciendo esta labor. ¿Amén? Está poniendo, está cavando alrededor, está abonando nuestra vida. Y así como en Juan 15, él dice que la limpia a la higuera para que lleve más fruto. Y Él dijo: ustedes están limpios por la palabra. Eso es lo que está haciendo el viñador, hermanos, en nuestros corazones.
Amén. El Señor no tolera la falta de fruto. El fruto no se identifica. No es que yo diga que soy cristiano. No es que me sepa la Biblia. El fruto no se identifica. Delante de Dios y delante del mundo espiritual. ¿Y qué oraciones Dios contesta? ¿De quiénes? De los que permanecen en Él. Si usted quiere ver los milagros contestados de sus oraciones, ya sabe, tiene que pedir lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Y cómo va a pedir lo que Dios quiere hacer? Tiene que saber qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo va a saber si no tiene comunión con Él? Es indispensable nuestra unidad con el Señor, mis amados hermanos. Es indispensable para llevar el fruto que Él quiere. Amén. Porque si no, como dice Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Gracias. Gracias. Amén. Lo va a quitar. Pero si hay algo de fruto, y todo aquel que lleva fruto, un poquito de fruto, recuerden lo que dijo en la parábola del sembrador. Aquel que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Y aquí dice esto, el que lleva fruto. O sea, sé que nosotros, hermanos, no venimos, no es en un instante que una persona se convierte en un fructífero. Es necesario, pero es necesario que tengamos algo de fruto. Y Dios va a venir. Y a través de la palabra nos va a limpiar para que llegue un tiempo en que demos mucho fruto. Y en eso es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto. Amén. El que no permanece en mí, dice, será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y los echan en el fuego. Amén. El asunto nuestro ahora es empezar a dar fruto, pero no quedarnos ahí. Mire, Santiago dice lo que dijo Gina al comienzo. Dijo, de una misma boca, por ejemplo, dice, proceden bendición y maldición. Dice, hermanos, esto no debe ser así. No pueden salir dos frutos de nuestra boca. Hay ahora una mezcla todavía en nosotros, ¿sí o no? Yo lo reconozco. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura dice agua dulce y amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dios espera fruto de permanencia. Él no quiere que sean los domingos nomás, o los días en que estoy santificado nomás. En nuestros peores días Dios espera fruto. Y por eso está trabajando en nuestras vidas. Amén. Especialmente cuando comenzamos. No sé si tengo unos pasajes en el libro de Levítico y el Éxodo. Se los voy a mostrar rápidamente. Dice, cuando entréis en la tierra, estaba hablándoles antes de que entren a la tierra prometida, porque ya iban a entrar. Y plantéis, dice, toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Cuando empezamos la vida cristiana, hermanos, ¿qué le dice? Planten fruto, planten, pero no van a comer de eso. Y ni siquiera un año no van, 2 años, 3 años. ¿Y qué dice? Es incircunciso. O sea, nuestras primeras obras de cristianos están viciadas de mucho yo. ¿Amén? De mucho yo. Es cierto. Por eso Dios
trabaje en nuestras vidas, para que después tengamos una vida mucho más poderosa, mucho más limpia. Y luego dice, y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. ¿Ya? El número 3 es el número de Dios. Después de estar en ese, lo hago yo, lo hago el Espíritu, es mi persona, es Dios. El cuarto año, dice, ese fruto tampoco se va a comer. Va a ser consagrado en alabanzas a Dios. Ya para el cuarto año el fruto empieza a ser genuino y empieza a ser de Dios, y solo en el quinto, dice, más al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, dice, yo Jehová tu Dios. Amén. Dios, hermanos, yo me pregunté, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabe que también otra cosa que quiere decir esto? Es que esos frutos con una mezcla de motivaciones, esos buenos frutos, estoy hablando de buenos frutos siempre, ¿no? Lo que es pecado, pues ya, pecado fácil de entender. Pero esos buenos frutos mezclados, a nosotros no podemos, primero no podemos comer de él. O sea, como no es un fruto verdadero, no podemos esperar. Mucha gente pasa eso, nos pasa eso. Quizás me llevaba mal con alguien, ¿no? Siempre andábamos peleando, nos hacíamos muchas cosas. De repente soy cristiano y empiezo a hacerle el bien, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener la paciencia de esperar el tiempo necesario para comer de esa buena siembra que yo hago. Porque esa persona al momento no cambia. Y sabe, esto es muy, muy cierto, especialmente con nosotros los maridos y las mujeres, que a veces hemos vivido mucho tiempo así. Amén. Tercer fruto, ya el cuarto año, ya hay alabanzas a Dios, ya está cambiando. Y el quinto año, comemos del fruto. El quinto año, lo que sembramos, eso también segaremos. Amén. El quinto año, recién empezamos a cegar. Eso es lo que nos está mostrando, es la sombra de esta verdad. Amén. Pero los primeros frutos son consagrados. Siempre, recuerden la otra de las primicias. ¿Para quién eran las primicias? Todas las primicias serán consagradas a Jehová. Y no estamos hablando de carne, estamos hablando de la vida, del fruto. Consagrado a Jehová quiere decir, hacemos las cosas no para después conseguir la obra de otra persona, o sea, conseguir que la otra persona cambie. Porque algunos cambiamos para que la otra persona también cambie. Pero lo que Dios espera es que nosotros cambiemos por fruto. Y cuando cambiamos por fruto, cambiamos con el más malo, con el más bueno, con todo. Porque Él sale de aquí adentro. No depende de cómo son los otros. ¿Sí o no? ¿A quiénes el Señor vino a salvar? A todos los buenitos de la tierra. ¿Verdad? A los peores y a los mejores. A todos vino a salvar el Señor. Nuestra actitud debe ser, cuando es fruto, no es motivada por la acción del otro. Como dice Jesús en el capítulo 5, si tú amas a los que te aman, ¿qué hacen de más? Hasta los peores hombres aman a los que les aman. Pero cuando, ¿qué dice? ¿Qué hagamos? Amar ¿a quién? A vuestros. Bendecid a los que os. Dice, porque si alguien me bendice, qué lindo y qué natural es que salga otra bendición también. Pero cuando el Señor llenó mi vida, ya no hay lugar para maldición. Por eso Pablo decía, yo estoy crucificado, ya no vivo yo, ya no vive Pablo. Me maldicen y sale bendición. No hay más que bendición.
No hay otra cosa. Es el Señor que me habita, el que llevó en sí mismo todos mis pecados. El que Dios cargó en él todas mis dolencias. El castigo de mi paz fue sobre él. Ese ahora está adentro de mí. Pero para que Él esté dentro de mí, yo me tengo que salir, ¿verdad? Por eso, tome su cruz. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada domingo. ¿Qué dijo? Cada día. Y eso habla de permanecer. Amén. Eso habla de permanecer. ¿Sabe que todas nuestras obras, qué maravilloso que vengan de esa misma fuente? Para terminar, quiero mostrarle algo que vi en se perdieron la mayoría de ustedes el alineamiento de Miami, que estuvimos viéndolo aquí con Gina, que nos van a mandar los videos y al que quiera les vamos a compartir, pero hemos sido muy bendecidos. Y algo que me gustó mucho fue estos pasajes, les voy a mostrar. Dice en Romanos 15:25, está hablando Pablo a los romanos de una obra que tenían que hacer con los corintios. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Recuerden que en Jerusalén había hambre, y aquí dice, porque Macedonia y Acaya, eran dos provincias griegas, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ok? Él iba a llevar esa ofrenda a la iglesia de los que vivían en Jerusalén. Pero ¿cómo estaba Macedonia? Acaya, los de Acaya, que eran los de Corinto, Acaya era una ciudad, era una provincia muy próspera, especialmente la ciudad de Corinto, que era capital de la provincia de Acaya. Pero los de Macedonia era una provincia muy pobre. En 2 de Corintios, hablando del mismo tema, en el capítulo 8 dice así Pablo. Esta es otra carta, recuerden, estamos hablando de lo que dijo en Romanos. Aquí en 2 Corintios 8 dice, asimismo hermanos, le dice a los corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora, él estaba hablando a los macedonios, a los corintios de los macedonios. Dice que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, para ser generosos no hay que ser rico. Y dice, pues doy testimonio, miren cómo era, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿De dónde viene esta dádiva así? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Le rogaron a Pablo, nosotros también queremos mandar ayuda para los de Jerusalén. Volvemos a Romanos. Dice esto, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. No está hablando de que el evangelio vino de los judíos. Así que, dice el versículo 28, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sabe que no dice, entregaré esta ofrenda. No dice, entregaré este dinero. Dice, entregaré que es el mismo fruto de 1 Corintios 15. No era solamente plata que habían dado, era plata que habían dado fruto de la presencia del Señor Jesús. Yo he recibido esta palabra, por eso antes cuando estábamos en la denominación, nosotros controlábamos los diezmos de las personas.
Las personas que no diezmaban no podían ser líderes, ¿verdad? No podían ser diáconos. Pero el Señor me dijo, no, ahora diles a los hermanos que si no quieren poner su nombre, no pongan su nombre. ¿Y saben por qué hice eso, hermanos? Porque Dios no quiere que demos por obligación. Dios quiere que demos como fruto. Eso es agradable a Dios. Cuando tú estás dando y te duele el bolsillo, no es fruto. Tienes que ver qué pasa en el corazón. Pero cuando tu dádiva la das con gozo, como fruto, es fruto para Dios. Amén. Y este es uno de los muchos ejemplos de varias obras que nosotros podemos hacer. Pero para hacerlas como fruto necesitamos cuidar el árbol. No se puede poner frutos a un árbol externamente. Solo al árbol de Navidad le ponemos sus frutitos. Pero esos frutos no sirven para Dios. No se comen esos frutos. Para dar fruto necesitamos regar el árbol, cuidar el árbol, alimentar el árbol, amén. Fumigar el árbol, no sé, todos los cuidados. Y con esto termino, hermanos, cuiden el árbol bueno que hay en ustedes. Permanezcamos en Cristo todo el tiempo. En toda obra que hagamos, clamemos al Señor para que sea buena obra. No como los primeros años, que no podían los israelitas comer de ese fruto. Él dice, ese fruto es incircunciso. Es mezclado. Pero Dios quiere que pasemos de la mezcla a la pureza, a una vida completamente llena de Dios. Y entonces este mundo será lleno. Tengo un último versículo. En Isaías 27:6. Dice Isaías, días vendrán, dice, cuando Jacob echará raíces, Jacob es Israel, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de su fruto. Amén. Vienen días en que el mundo va a ser lleno del fruto que va a dar la iglesia. Una iglesia que camina, no engañada, no a medias, enteramente para Dios. Amén. Nuestra vida nos ha sido dada para que la vivamos enteramente. Eso es entrar en su reino. Y yo quiero orar con ustedes. Pónganos de pie. Padre, Señor, cuántas veces yo te he pedido, Señor, porque no he visto amor en mí, no he visto buenas acciones como fruto en mí, cuando he hecho por otras razones, porque los demás me ven, porque los demás esperan que yo sea como pastor. Pero en esta mañana, junto con mis hermanos, te pido, lléname de ti, Señor. Que ya no viva yo, Señor. Que vivas tú en mí. Que ese árbol bueno, que esa semiente incorruptible que tú has plantado en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, crezca y dé frutos, Señor. Y vivamos vidas fructíferas. Que seamos intercesores poderosos para que todo lo que te pidamos tú nos des. Que vivamos en una pureza de vida, Señor. Porque la fuente está en ti, Señor. Tú eres la fuente de nosotros. Tú eres la fuente de las buenas obras. Tú eres la fuente de la vida. Y este mundo está muerto y Él no quiere buenas obras más. Él necesita vida.
la vida que traen esas buenas semillas que son vivas, que tienen vida, que son frutos, que no son cosas inanimadas, que son verdadero fruto. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu enseñanza, Señor. Queremos crecer, porque la única manera de dar buen fruto no es proponiéndonos hacer cosas buenas, sino cultivando la vida que tienes tú dentro de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.